Un saludo cordial, hermanos. Qué bueno poder estar con ustedes nuevamente. Continuamos este estudio sobre el libro de Mateo. Eh, y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el capítulo 5, las muy conocidas y llamadas bienaventuranzas. Entonces, yo le ponía como título a esta charla El camino hacia la plenitud. ¿Y plenitud por qué? Porque pues la plenitud es ese estado de equilibrio y esa realización integral que todo ser humano busca. Todos buscamos esa plenitud que nos dé esa felicidad. Y la buscamos porque creemos que al encontrarla ahí vamos a encontrar, valga la redundancia, estabilidad económica, estabilidad familiar, estabilidad sentimental. ¿M? Lo buscamos también en la belleza corporal, en el conocimiento. Y tal vez en esa búsqueda muchos claudican y terminan por decir, como decía por ahí coloquialmente, no hay felicidad completa. Entonces, ¿dónde está la felicidad? ¿Por qué la buscamos? Incluso se han hecho películas de En Busca, por ejemplo, la de En Busca de la Felicidad, que sé que muchos hemos visto y que de una manera paradójica se centra en la felicidad al alcanzar el éxito financiero, más allá de si el protagonista perdió su hogar, no tuvo éxito sentimental, no tuvo el éxito en otras cosas, alcanzó la posibilidad de tener mucho dinero, entonces para eso era felicidad. Y eso es lo que el mundo nos dicta, ¿no? El mundo siempre nos trata de dar ese enfoque de qué es la felicidad a su manera. ¿M? Y así como el Señor dio su sermón de las bienaventuranzas con respecto a lo que realmente es importante, pues el mundo también dicta sus bienaventuranzas, ¿no? Llama bienaventurado al rico porque eso le implica tener prestigio, respeto, que no le faltará nada. Llama bienaventurado al sabio o al que tiene mucha inteligencia, que han estudiado por el conocimiento, porque eso también les implicará tener respeto delante de la gente y no serán unos don nadie, como se diría también coloquialmente. Se le llama bienaventurado a todos los que creen en sí mismos, ¿no? A los que, y eso que está tan de moda en este tiempo con tanto coaching, con tanto discurso de emotividad. Y, y te dice, ¿no? Cree en ti mismo, ¿sí? Tú no necesitas de nadie, puedes demostrar, debes demostrar y puedes demostrar tu valor. No renuncies, no dejes que nadie se oponga a tus sueños, ni nadie pase por encima de ti, etcétera, etcétera. Y el lograr esos sueños personales, pues a eso se le llama una bienaventuranza. ¿Sí? Será bendecido, ¿no? A los poderosos también se les llama bienaventurados en el mundo, pues porque ven que tienen el control, que nadie abusa de ellos, que muchos les temen, ¿sí? Políticos, empresarios, incluso deportistas, y por eso uno ve que a veces se comportan como se comportan. Se le llama también bienaventurado, entre comillas, todo esto entre comillas, obviamente a los que rompen las reglas, ¿no? A los anárquicos, a los que se rebelan al sistema, porque pueden disfrutar su vida, porque disfrutan de una aparente libertad y también pueden disfrutar de los placeres que esta vida ofrece y que no tienen límites ni nadie los limita. En esta búsqueda se justifican los excesos, los abusos. Se alimenta el egocentrismo, se desvanece la ética, la moral, se deshumaniza el corazón. En resumidas cuentas, todo vale. Pero nuestra necesidad espiritual en el alma, ese vacío, solo puede ser saciado con un componente espiritual. El gran error del ser humano a través de todos los tiempos, de todas las épocas, sin importar su condición em, tecnológica, de avanzada, de todo lo que pueda experimentar de avances el ser humano o la humanidad, es querer llenar ese vacío espiritual con cosas materiales, con cosas pasajeras, con cosas triviales. ¿Qué significa bienaventuranza? ¿Sí? ¿O a qué se refiere? Al que es feliz, al pleno, por eso hablaba y le daba este título de esta charla, Camino a la plenitud, ¿sí? Al satisfecho.
Pero lo primero que debemos entender es que nuestro Dios es plenitud, que es bienaventurado, que el Señor es bienaventurado y estar cerca de Él nos bendice a nosotros y también nos da esa bienaventuranza, nos da esa satisfacción, ¿m? Nos hace plenos también. Por eso el Señor relata en su sermón los beneficios de esa relación con el Creador. Jesús se presenta como un ministro de un nuevo pacto, un nuevo mensaje. Llega el Mesías. ¿Sí? La última palabra, no sé si ustedes lo han visto del Antiguo Testamento, es maldición. Pero cuando llega el mensaje del Mesías, él empieza su discurso, empieza su ministerio con un sermón donde empieza a hablar de bienaventuranza, de felicidad, de plenitud. Y le empieza a hablar a su pueblo, un pueblo que estaba siendo perseguido, oprimido por Roma, un pueblo que estaba siendo y poco a poco lleno de vejámenes, de injusticias, de muchas cosas, de desesperanza. Entonces su palabra empieza a ser como ese bálsamo para el cuerpo, para el alma, para la mente. Entonces el Señor comienza a expresar y a enumerar las cualidades, pero ojo, aquí debemos tener algo claro, que todo lo que habla de las bienaventuranzas se habla de unas cualidades, de unos atributos de un cristiano nacido de nuevo. Por supuesto, el Señor en ese momento no había enseñado o no había hablado sobre el nuevo nacimiento, pero sí va dirigido a sus discípulos. De hecho, el texto comienza diciendo ahí en Mateo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Es decir, que vino gente de toda índole, vino a escucharlo, pero los que le seguían más cerca, sus discípulos, se le acercaron y dice que abriendo su boca les enseñaba. Entonces, miremos el contexto. El Señor empieza a hablarle a una multitud, pero ¿a quién iba dirigida la enseñanza? A los discípulos. Es decir, que las bienaventuranzas no son una instrucción para cualquiera, ¿sí? No es que cualquiera que sea, que haga o que tenga alguna de estos atributos o cualidades o tenga estas cosas, entonces va a ser bienaventurado porque sí. No, sino que empieza a ser eh, de alguna manera, el Señor empieza a dar una idea de qué significa y ser nacido de nuevo. Y ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, Él no nos está enseñando de cómo llegar a ser cristiano, porque el ser cristiano es una obra exclusiva del Espíritu Santo. No podríamos ser cristianos como Dios quiere sin la ayuda del Espíritu de Dios. Y es algo que debemos tener claro. Por eso, pretender que esta enseñanza es para cualquiera es algo que se le llamaría universalismo y que estaría fuera de contexto, que no sería bíblicamente correcto, porque como enseñaba el apóstol Pablo también, ¿no? El hombre natural ni quiere ni puede acercarse a Dios. Jesús describe el carácter de sus hijos y las recompensas que recibirán. No habla de aquellos que sin conocerle aparentan bondad. Entonces, sin más preámbulo, empecemos a enumerar y a tratar de entender cómo el Señor habla aquí en las bienaventuranzas. Entonces el Señor comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa esto? Es lo opuesto a la autosuficiencia, reconocer la debilidad de nuestro espíritu y por ende nuestra gran necesidad de Dios para vencer nuestra naturaleza, lo que les decía ahorita. El hombre natural no puede, aunque quisiera, pero tampoco quiere. Por eso la obra del Espíritu Santo y por eso lo que el Señor nos empieza a hablar aquí en las bienaventuranzas es algo, una obra exclusiva del Espíritu Santo. No podemos pretender, reitero, y perdóneme que sea reiterativo, pero no podemos pretender que cualquiera por ahí le compartamos esta palabra y digámonos que tú vas a ser bienaventurado porque sí. No, primero debemos buscar que esa persona se arrepienta. Recuerden el mensaje del Señor en su primer momento, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentimiento.
Si no hay arrepentimiento, no hay Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, estamos perdiendo el tiempo con una persona que no ha nacido de nuevo y que no quiere y que no puede, aunque lo aparente. ¿Mm? Por eso el pobre en espíritu es uno, o se refiere más bien al opuesto a la autosuficiencia, como les decía ahorita. Es reconocer que necesito a Dios, reconocer debilidad. El mundo no está dispuesto a reconocerse débil, y menos ahorita que se aupa tanto en tanto discurso de motivación, que tú puedes lograrlo, que no necesitas a nadie, que tú eres la única respuesta y que si tú no lo si tú te lo determinas a hacer, lo vas a lograr. Eso es una posición orgullosa. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Que el pobre en espíritu será bienaventurado. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de Dios. Mi pregunta es, ¿de quién es el reino de Dios? Hoy le estaba hablando a una multitud, pero esta enseñanza estaba dirigida a sus discípulos. A ellos les estaba diciendo que ellos, al recibir al Espíritu Santo, empezarían a tener esa pobreza en espíritu. Pero esto no es algo malo, sino que les está diciendo, ustedes van a dejar de ser autosuficientes. Ustedes al reconocer su debilidad, van a reconocer que necesitan de Dios, van a ser dependientes de Dios. ¿Por qué? Porque ya no son esclavos del pecado, ya no son esclavos de lo que el mundo les quiere vender. Acá el Señor Jesús empieza enseñando que el reino es un regalo de gracia, pero para quienes pueden percibir su pobreza espiritual y el hombre natural, el hombre sin Dios, no el hombre que, es que asiste a la iglesia, es que hizo una oración de fe. No, es el hombre que eh, da una evidencia de, de un nuevo nacimiento, de una nueva naturaleza, de un arrepentimiento genuino, el que empieza a mostrar y él empieza a percibir y empieza a mostrar exteriormente esa obra que es posible por medio del Espíritu Santo, de dejar a un lado el orgullo y reconocer que necesita la ayuda del Señor. Y no por un momento, no por un rato, no en medio de una circunstancia específica, sino para el resto de su vida. Eso significa pobreza en espíritu. Esa es la primera evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Nos lleva a tener, a humillarnos, a reconocerlo, a ser pobres en espíritu y a dejar de ser autosuficientes. Bienaventurados los que lloran. El lloro está relacionado con tristeza, con lamentación, con luto. Pero ¿a qué tipo de lloro se refiere el Señor? ¿Será que todos los que lloran? Si fuera por eso, pues todos los que lloran en el mundo serían bienaventurados. Recordemos nuevamente, se está dirigiendo a sus discípulos, ¿sí? A los que tenía ese momento al frente y a los que a futuro, es decir, nosotros, tanto judíos como gentiles, porque los dos hizo un solo pueblo, y los que ahora escuchamos esta enseñanza, entendemos que los que lloramos de sus hijos, de sus discípulos, de los que somos nacidos de nuevo por la obra del Espíritu Santo, ese es el lloro primero el primer lloro que nosotros experimentamos es el del arrepentimiento, el del dolor, de la tristeza, muchas veces el de la impotencia. Empezamos a percibir una tristeza y un lloro por las injusticias. El ser hijo de Dios nos permite encontrar a quien nos consuele. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Por eso el Señor en su promesa cuando iba a dejar esta tierra le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya para que venga el consolador, el que les va a dar consolación. El mundo no. ¿No? El mundo no recibe esa consolación. Y esto es muy especial. Si tú estás viviendo una situación difícil, si estás viviendo pruebas, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos consuela. Recordemos la palabra de 2 de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Entonces démonos cuenta, hermanos, que nosotros no estamos solos. Qué hermoso es recibir consolación.
consolación de parte del Señor. Él está con nosotros en esos momentos difíciles. Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento si estamos confiando en Él, si acudimos a Él en medio de de esa dificultad, de ese dolor, de esa angustia. ¿M? Si ponemos en sus manos ese día de mañana que es incierto, si ponemos en sus manos esa dificultad que sabemos que solo Él puede resolver y de la cual Él tiene el control. Eso es una promesa que no es dada para el mundo. Allá afuera hay gente que busca consuelo y lo busca en los placeres temporales y lo busca en medio de tal vez de terapia psiquiátrica o psicológica. Y lo busca, ese consuelo lo busca muchas veces en otras personas y no son saciados. Lo buscan en la medicación, en muchas cosas. Entonces démonos cuenta de cuán bendecidos somos y que realmente es una obra del Espíritu el percibir que Él está ahí. Y con momentos de dificultad, Él nos consuela y lo percibimos. Es evidente en nuestros corazones. Es algo que no podemos ver físicamente, pero que percibimos espiritualmente y se hace real. Yo le he contado varias veces y para cerrar esta parte digo, ese tiempo, ese mes en el que murieron mis padres, yo percibí el consuelo del Espíritu Santo. ¿M? Yo percibí su abrazo, percibí su amor, esa fuerza interior que uno dice, no sé por qué estoy tan tranquilo y no porque no les amara, no sé por qué me siento como tan fuerte o fortalecido emocional y físicamente, aun cuando es un momento difícil y triste, pero yo podía decir realmente, tú estás acá consolándome, trayéndome paz, trayéndome consuelo, amor. Estoy aquí recibiendo tu abrazo, no físicamente, pero sí en mi alma. Tu Santo Espíritu es evidente. Bienaventurados los mansos. Los mansos o la mansedumbre nos permite estar en control, en tranquilidad. ¿Sí? Estamos en una paz especial que dice Gálatas 5:23, más el fruto del Espíritu es amor. No dice los frutos, dice el fruto, uno solo. A veces nos enseñan, "No, es que los frutos del Espíritu no, es un solo fruto. ¿Mm? Así como una manzana puede ser un poco dulce, pero a la vez un poco ácida, un poco, también tiene una consistencia un poco dura o semiblanda, es decir, tiene varios componentes. El fruto es uno solo, del Espíritu Santo se revela en qué es qué, en qué hay qué componentes. Pues amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Y una de ellas es la mansedumbre, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, es decir, hay un sometimiento. Y como les decía al principio, el pobre en espíritu que tiene humildad, y el que es humilde, solo el humilde puede someterse a Dios y a su palabra. Entonces, reiteradamente hablamos aquí de que esto es una obra del Espíritu Santo y no es posible para el hombre en sus fuerzas. En sus fuerzas el hombre va a luchar con su orgullo, con su altivez, con su egoísmo, con su egocentrismo. Y puede que por un momento y por cierto tiempo se doblegue, pero tarde o temprano el orgullo de ese hombre natural, no nacido de nuevo, va a vencer. Por eso el Señor decía, bienaventurados los mansos. Eso es lo que ustedes van a recibir a través de la obra del Espíritu Santo también, mansedumbre. ¿Y qué promete el Señor para los mansos? Heredarán la tierra, heredaremos la tierra. La promesa dada al pueblo de Dios que se salvará, solo el que se salvará. ¿Sí? Por eso hablábamos al principio de que este mensaje no es, si bien es cierto, el Señor la dio para mucha gente, los que estaban al frente, para ellos era, para sus discípulos. Los demás tal vez escuchaban, pero no entendían. Pero los mansos, dice Salmo 37:1, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La pregunta es, hermano, cómo alguien, un hombre natural puede ser manso sin Dios, sin la obra del Espíritu Santo? Y cómo, más aún, cómo se va a recrear
con abundancia de paz, cuando es una promesa solo dada para los hijos de Dios. Por eso el Señor muchas veces, y nos vamos a encontrar en algunos pasajes cuando el Señor dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero ¿quién es el que tiene oídos para oír? Aquel a quien el Señor le ha dado esa capacidad de escuchar espiritualmente y aquel que tiene esa capacidad de ver, es decir, al nacido de nuevo. ¿Es un mensaje universal? Sí, lo habló públicamente, pero el Señor estaba apuntándole a aquellos a los que el Señor llamó a salvación, es decir, a nosotros que hemos recibido al Espíritu de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia, recordemos que se define como dar a cada quien lo que corresponde, lo que merece. Y alguien me podrá decir, no, pero sin Dios también queríamos justicia. Pues eso era algo complejo porque si queríamos justicia, al primero que nos debieron haber hecho justicia era nosotros mismos. Y nosotros éramos justos o injustos delante de Dios sin Jesucristo. Éramos injustos y dignos de qué? Del castigo eterno, de la perdición, de la maldición del pecado. Por eso el Señor necesita justificarnos, nos hace justos a través de la obra de Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, cuando nos ha dado una nueva naturaleza, nos hace nacer de nuevos, y al ser justos, es lógico que empecemos a amar la justicia, y no solamente amar lo que es justo, sino a tener, y eso sería el hambre de ser justo, el deseo, sino la sed también de justicia, es de ver saciada esa justicia en otros. Por eso también nos empieza a doler aún más las injusticias del mundo. Pero eso no lo hace el Señor para que nosotros nos quedamos más justos que los otros. Pero al ser hijos reflejamos el carácter de Dios. Y uno de esos características del Señor es que Él es justo. ¿Sí? La justicia, Él es un Dios que quiere impartir justicia y la practica y la ama. Entonces, lógico, nosotros, al ser sus hijos, convertirnos a sus hijos por medio de la obra de Jesucristo, empezamos a reflejar ese carácter. Salmo 33:5 dice, el Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su gran amor. Entonces, lógico, empezamos a servirle, a seguir a un Dios, a un Señor que ama la justicia y el derecho. Por ende, para nosotros también va a ser de una manera irremediable, inevitable, que nosotros amemos esa justicia y amemos ese derecho. Y dice que serán saciados, seremos saciados, es decir, satisfechos al hacer justicia y al saber que Dios la hará con aquellos que no la practican. Dios tiene su tiempo para hacer justicia. Y aunque nosotros tengamos sed y hambre de ella, debemos también aprender a esperar la justicia de Él. Y podremos ser saciados, satisfechos. Esa es la promesa de Dios también para nosotros como hijos. Entonces recordemos y reiteremos que si amamos la justicia y tenemos hambre y sed de ella es porque el Espíritu Santo es quien ha hecho esa obra en nosotros. Nos ha hecho justos y ahora amamos lo que antes tal vez no amábamos. Deseamos lo que antes tal vez no deseábamos. Y nos empieza a hacer o a hacer percibir ese deseo de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia tiene que ver con qué, con compasión. Aquellos que piensan en el otro. Esa es la compasión, la comprensión, la empatía, la motivación para apaciguar el dolor o la necesidad de otros. Y miren, hermanos, esa es una obra que solo hace el Espíritu Santo. Nosotros sin Dios y sin el Espíritu de Dios éramos personas egoístas, pensando en nosotros mismos. No podemos pensar ahorita, una persona sin Dios me pueden decir a alguien, no, pero alguien sin Dios también hace cosas buenas. Bueno, en cierto punto es el reflejo del querer hacer algo bueno, pero la mayoría de veces el ser humano hace cosas buenas con una intencionalidad, no de manera desinteresada.
El hecho de que usted haga algo y espere recibir a cambio un simple gracias, ya hace esa obra interesada, ya es naturaliza esa bondad en esa obra. Por eso para hacer una obra realmente buena necesitamos al Señor. ¿Por qué? Porque como somos pobres en espíritu, somos mansos, ¿cierto? Somos misericordiosos por la obra del Espíritu Santo, entonces nosotros nos hemos despojado de egoísmo, cosa que el hombre natural no puede. El hombre natural sin Dios es egoísta, es interesado, pero el nacido de nuevo es guiado por el Espíritu Santo a ayudar a sobrellevar las cargas de nuestros hermanos. ¿M? Y eso implica que el Espíritu Santo es quien ¿qué? Que nos empuja, por decirlo de una manera, obviamente no estoy hablando físicamente, pero es empujar, me refiero a que empieza a poner esa carga en nuestro corazón para que tengamos empatía, esa comprensión, esa motivación y pensar en otros. Y eso también nos lleva a qué? A orar por otros, a buscar darle un consejo al otro, ¿sí? Al llamar a otro. A mí muchas veces el Señor me ha inquietado a llamar a personas, a hablar con ellas, a compartirles una palabra, incluso a dar un apoyo emocional, hasta económico, hermanos que están pasando dificultades. ¿Y quién pone esas cargas en nosotros? El Espíritu Santo. Ahora, ¿yo lo hago esperando algo a cambio? No, pero antes en mi naturaleza, sin Dios, mi naturaleza caída, uno esperaba hasta el simple gracias. ¿Sí? Había un interés de por medio. ¿M? ¿Y qué promete el Señor para los misericordiosos? Recibirán misericordia. Santiago 2:13 eh, es la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, Santiago 2:13 dice, perdóneme que lo busque acá, que se me olvidó anotarlo, pero nosotros debemos comprender que la misericordia hace parte de la obra del Señor. Por eso, hermano, cuando usted sienta o en su corazón llamar a alguien, ¿sí? O de pronto venga a su pensamiento una persona y qué será de la vida de esta persona, usted a eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando decía, no apaguéis el espíritu, ¿sí? No apaguen esa voz, esa dulce voz del Espíritu Santo que no es una voz agresiva, es una voz dulce que nos trae a memoria un hermano, una persona que está en necesidad o que la está pasando mal. Y es una invitación amorosa de parte del Señor a que la llamemos, a que le mandemos un mensaje, ¿m? A que le preguntemos cómo estás, a que si es necesario le dediquemos un tiempo, saquemos una hora de nuestras vidas, media hora, nos la llamemos y de verdad que no sea una pregunta cliché, hola, ¿cómo estás? No, sino hola, realmente ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué hay de ti? Quiero saber de ti. Eso es muy diferente a hacer una pregunta suelta y muchas veces hasta mecánica. Dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros seremos juzgados, pero seremos juzgados con misericordia, la misericordia que nos ha dado el Señor Jesús. Y de lo que ustedes y yo hemos recibido, el Señor nos pide que demos. Ustedes recibieron misericordia, den misericordia. Deje de pensar tanto en sus planes personales, en su empresa, en sus ganancias económicas, ¿sí? De estar pensando en cómo producir dinero, estar pensando solo en su cuerpo, en su bienestar. Tome un momento y piense. Oiga, yo me he preocupado por ayudarle a mi hermano, a llevarle a otro, a llevarlo al Señor Jesús, a llevarlo a la palabra, a que entienda que tiene un Dios que le puede ayudar. He pensado en ayudar a otro a que, ayudar a otro a que sobrelleve esa situación difícil.
Tal vez ese otro necesita simplemente un abrazo, alguien que lo acompañe allá en en esa sala, en esa clínica de hospital, en ese velorio, porque de pronto algún ser querido falleció. ¿M? Alguien que necesite que le lleve un mercado porque de pronto esa persona está pasando por una situación difícil financieramente. Ahí es donde el Señor nos pide misericordia, pero ¿cómo hace el Señor con con sus escogidos, con su pueblo? Por eso digo, hermano, esto es una obra del Espíritu Santo. Y Él te va a poner, como me lo ha puesto a mí y me lo seguirá poniendo a mí, te lo va a poner a ti, ¿sí? En tu corazón, personas. Va a traer a memoria o va a inquietarte con alguna persona. No pases por alto eso. Llama a esa persona. Tómate un momento, un tiempo. ¿M? Cuando llegues delante del Señor Jesús, Él no te va a preguntar por el cumplimiento de tu meta en el trabajo. Él no te va a preguntar por tu éxito financiero y cómo sacaste al otro lado tu empresa y le diste un estatus social. Él no te va a preguntar por tu preocupación por corporal y de tu imagen. ¿Mm? Ahí es cuando el Señor dice, bienaventurados ustedes, los misericordiosos, van a recibir compasión, van a recibir misericordia. Ustedes recuerden las palabras del Señor, me diste de comer, me diste de beber. Y muchos dirán, pero ¿cuándo te dimos eso, Señor? Y cuando lo hiciste con alguno de tus hermanos, lo hiciste conmigo. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Mm? ¿Que llegue Navidad para acordarnos de que hay gente que necesita y llevar regalos? No, la misericordia es a diario. Y el Espíritu Santo, y si no hemos extendido misericordia es porque hemos apagado la voz del Espíritu con nuestras ocupaciones. ¿Mm? Hay mucho yo en el ambiente. Es que yo no tengo tiempo, es que yo no puedo, es que tengo que trabajar, es que tengo que lo otro. Nunca hay tiempo para otros. Y algo que caracteriza, hermano, al nacido de nuevo es que constantemente es inquietado por el Espíritu de Dios a pensar en otros, ¿sí? A comprender a otros, a, a poder apoyar a otros de una u otra manera. Entonces, meditemos en esto. ¿Estamos siendo misericordiosos para que recibamos misericordia? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quién puede ser limpio de corazón sin el Espíritu Santo, hermano? ¿Quién puede ser limpio? ¿Quién puede decir en este mundo sin Dios que es un alma pura? Nadie. Si se dan cuenta cómo este mensaje no va dirigido a unas personas, a cualquier tipo de personas, sino a unas personas específicas. ¿A quiénes? A su iglesia, a los que el Señor ha llamado a salvación, a los que el Señor ha elegido. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Sí? Ahí no dice pocos los determinados, no son los que se determinen, son los que el Señor ha llamado, ha escogido, para que entendamos el mensaje del Evangelio. ¿Qué hombre que pueda decir por sí mismo, yo tengo un limpio corazón? Cuando la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. La palabra no se contradice. Mm. Entonces, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quién los ha limpiado? El Espíritu Santo nos ha limpiado el corazón, lo limpia constantemente. Él nos guía a toda verdad. ¿Sí? ¿Y qué limpia nuestras vidas? La palabra. Santifícalos. El Señor Jesús cuando oraba por sus discípulos decía, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con escuchar tu palabra. Entonces, evidentemente, solo la obra del Espíritu por medio del Evangelio justifica al pecador. Primera de Juan 1:8, recordemos lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, es decir, yo soy de limpio corazón. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Ahí viene la limpieza del corazón de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces somos pecadores,
pero el Señor, al confesar nuestros pecados, nos limpia. Y ahí es donde tenemos limpieza de corazón. Y ahí es donde el Señor dice, bienaventurado el de limpio corazón. ¿Por qué? Porque verán a Dios. Sí, se dan cuenta cómo todas las promesas de las bienaventuranzas nos apuntan a qué? A la promesa de salvación. ¿M? De ellos es el reino de los cielos. Ellos verán a Dios, ellos recibirán misericordia. Y seguimos viendo aquí qué más vamos a recibir. ¿M? Pero esto es algo que debemos tener presente para practicarlo. ¿Sí? ¿M? Ser mansos, ser misericordiosos, ¿cierto? Poder llorar con los que lloran, ¿sí? Tener esa pobreza en espíritu. Ahora, ¿qué más dice el Señor aquí? Bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que buscan intervenir en conflictos para establecer la paz, actuando como un mediador o como una persona conciliadora o un negociador, buscando que esa paz, así como empezamos a reflejar en nuestras vidas, ¿sí? Esa misericordia de parte del Señor, esa sed y esa hambre de justicia, ese deseo de justicia, también empezamos a querer ser pacificadores, a evitar los conflictos, ¿sí? A mediar para que esas peleas no estén más. ¿Y eso cómo viene? Por medio del amor al enemigo. Eso evita el conflicto, es una tarea conciliadora, el promover la armonía, el soportar el agravio. Hermanos, esas son cosas que el hombre natural no puede hacer. El hombre natural sin Dios, el hombre caído, en su naturaleza caído, no ama al enemigo, odia al enemigo, quiere venganza por su propia mano. ¿M? Pero dice que los pacificadores, que los que desean la paz, los que promueven la paz, serán llamados hijos de Dios. La pregunta es, ¿a quién se le llama hijo de Dios? ¿Sí? ¿A cualquier persona? Le estaba diciendo el Señor Jesús que a toda esa gente que si eran pacificadores iban a ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo? Si no podían. ¿Sí? No, evidentemente era un discurso dirigido a su iglesia, a su pueblo escogido, aquellos que solo, y perdóneme que sea reiterativo, pero tenemos que tenerlo siempre presente, solo la obra del Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado. ¿Y eso de qué nos sirve? Que busquemos un Salvador, que reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador y de ser perdonados. Ahí entra nuestro Señor Jesucristo y por medio de su obra nosotros la aceptamos, reconocemos nuestra maldad, nos arrepentimos y ahí somos nacidos de nuevo. Todo eso es el Evangelio, la obra del nuevo nacimiento. Lucas 9:55 dice, pero él, refiriéndose al Señor Jesús, volviéndose, los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu son o sois. ¿Mm? ¿A qué se refería ahí? Cuando no recibieron al Señor Jesús, ¿cierto? No lo recibieron y en una población, creo que fue Jerusalén, ¿mm? Y ellos dijeron, Señor, mandamos que llueva, llueva fuego del cielo, que caiga fuego del cielo y los consuma. Pero aquí que dice que el Señor hizo, los reprendió. Usted les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿m? Que yo no he venido a que los hombres se pierdan, sino que se salven. Él está buscando a, su- a ser discípulos, ¿sí? Está llamando a la gente al arrepentimiento, ¿sí? Y nada tenía de pacificador que los discípulos quisieran, ¿cierto? Que lloviera fuego del cielo y los consumiera. Entonces, ¿eso qué recibe ese tipo de personas? Pues la reprensión del Señor. Y no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sí? Lógico, ellos empezaron a caminar con el Señor Jesús, pero no entendían todavía. ¿Mm? No había evidencia de una nueva naturaleza. El Señor estaba acá transformando en ellos esa nueva naturaleza. Estaba dándoles un nuevo nacimiento. Y nosotros decimos que hemos nacido de nuevo, nosotros inevitablemente vamos a ser pacificadores y vamos a querer ser pacificadores, mediadores de esa paz. Bienaventurados los perseguidos
por causa de la justicia. ¿Mm? No los perseguidos, en el mundo hay mucha gente que es perseguida por muchas causas, pero aquí el Señor por eso es claro, es contundente, es específico. Los perseguidos por causa de la justicia. La verdad tiene un costo, un alto costo social, y me refiero a la verdad del Evangelio. ¿Mm? El transmitirla, el vivirla, eso tiene un costo social. ¿Por qué? Porque es despreciable para el hombre natural. A la gente no le gusta que uno ame a Dios, que siga a Dios, que sirva a Dios, que obedezca a Dios. Eso es despreciable, eso es abominable, eso es motivo de burla, ¿m? Motivo de odio. Mateo 10:16 dice, mira, mirad, yo os envío como oveja en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes o prudentes como palomas. ¿M? Es la promesa del Señor. Esas promesas que eh, a veces no nos gusta recordar o poco nos recuerdan incluso en los púlpitos de las iglesias, ¿no? Yo os envío como ovejas en medio de qué? Lobos. Eso representa el nacido de nuevo, el que está con un mensaje, una oveja, una oveja que es que pobre en espíritu, que es humilde, que es ¿sí? Todo lo que hemos hablado, que es pacificadora. Cuando ha visto una oveja que quiera buscar pelea y todo eso, ¿no? No, dice que somos como ovejas, pero en medio de qué? De lobos. ¿Y el lobo qué quiere hacer con la oveja? Destruirla, comérsela, matarla, ¿sí? Pero el Señor nos dice también, sean astutos como las serpientes, sepan moverse en este mundo lleno de maldad, pero no dejen la inocencia, sean inocentes como palomas. ¿Sí? No estén buscando por ahí tener la maldad de los hombres. ¿Sí? Sean astutos, sí, pero no dejen esa inocencia. ¿Sí? No dejen de ver la vida como Dios quiere que la veamos. Entonces, la promesa es de adversidad, de resistencia y de amenazas. Eso es lo que vivimos con el Evangelio al querer vivirlo. No existe el Evangelio hippie, ¿sí? Ese movimiento de los 80, de los años 70, 80, ¿sí? Ese en Estados Unidos, los hippies, que todo era peace and love, amor y paz. Ese Evangelio no existe. El hecho de compartir el Evangelio ya implica que muchos van a empezar a respirar contra nosotros amenazas que se van a resistir. Mateo 10:34 dice, no piensen que he venido para traer paz. Mira lo que dice el Señor Jesús a la tierra, lo dice más adelante, seguramente más adelante lo vamos a estudiar. No he venido para traer paz, sino espada. Es decir, que la condición del Evangelio por sí misma, el mismo nombre del Señor Jesús, va a implicar contienda. Pero nosotros debemos ser astutos, compartir el mensaje y entenderlo, entender que al compartirlo nosotros vamos a ser, o vamos a ser, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Eh, no nos pongamos en papel de víctimas, pero sí por causa de esa justicia vamos a ser perseguidos, lo que dice el Señor, ¿no? ¿Mm? Vamos a ser, pues, blanco de vituperios, de persecuciones, de mentiras, de burlas. ¿Sí? Eso es la espada que va a venir. Pero la promesa que es, bienaventurados esos perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de Dios. Grande es vuestro galardón en los cielos. Miren que el Señor aquí habla de sus promesas y promesas para los nacidos de nuevo, no para el hombre natural. Bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Los dóciles, los justos, ¿m? Los que aman la justicia. Ya vimos que es justicia, ¿no? Dar a cada quien lo que merece. Los misericordiosos, la compasión y la acción, ¿no? No es simplemente sentir algo en mi corazón, sino actuar con base en ese sentimiento. Entonces, recapitulando, ¿no? Estamos hablando de todo lo que ha hablado el Señor, los limpios de corazón, los pacificadores, los perseguidos por causa del Evangelio.
que vamos a recibir calumnias. ¿M? Todas estas bienaventuranzas son para el hombre nacido de nuevo, que tiene una nueva naturaleza y son cosas que empiezan en nuestro interior y salen, ¿sí? No vienen de afuera, son internas. La obra del Espíritu Santo interna y se proyecta al exterior, ¿sí? Esa mansedumbre, esa justicia y esa sed de justicia, esa misericordia. Esa limpieza de corazón, ¿se dan cuenta? Todo desde adentro. Pacificador, ¿de dónde salen las guerras? Del corazón, pero de nosotros, un espíritu nuevo, nacidos de nuevo, en nuestro corazón ya no sale esa violencia, esas guerras, sale la paz, la promoción de la paz. ¿M? Y eso nos va a causar una persecución, pero todo es un fruto interno que se refleja en lo externo, que beneficia a nuestro entorno, a nuestro prójimo, a nuestra sociedad. Enseguida de esto el Señor habla de un fruto que es externo, producto de ese fruto interno, ¿cierto? Entonces, al tener ese fruto interno, vamos a tener un fruto externo. Entonces, ¿qué dice el verso 13? ¿Mm? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y enseguida dice el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Fruto externo. La sal del mundo. ¿Cuál es el objetivo de la sal? ¿Y cuál era y por qué era tan valiosa en ese tiempo? Porque en ese tiempo no había refrigeradores, ¿sí? Y la sal tiene, ahorita para nosotros, el hombre contemporáneo tiene un objetivo, por decirlo así, una tarea, y es la de sazonar, ¿sí? Dar un sabor. Pero en aquel tiempo era el de preservar, era el primer y más grande, la más grande tarea y una tarea muy valiosa de preservar los alimentos, prolongarlos. ¿Qué significa de preservar? De prolongar su vida útil, de que no se malograran, de que no se pudrieran, de evitar la putrefacción de esos alimentos. Ahorita nosotros tenemos frigoríficos, neveras, sitios donde podemos llevar los alimentos para que bajen su temperatura y evitar que se dañen. En ese tiempo no, por eso la sal era tan valiosa. Pero eso nos llama el Señor. Ustedes son bienaventurados por todo aquello que el Espíritu Santo les da. Ahora ¿qué tiene que hacer? Llevarlos ustedes a ser sal en el mundo, con el objetivo primero de preservar, de ralentizar o hacer más lento el mal en la sociedad, ¿m? De evitar la putrefacción total del mundo a nivel ético, moral. Por eso nosotros debemos ser emisarios de todo lo que el Señor habla en su palabra, ser defensores de la vida, ser defensores de la palabra de Dios, de sus mandamientos, de sus obras, ¿sí? Y sazonar, dar sabor. ¿Con qué damos sabor? Con el conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino el conocimiento del Evangelio, de la palabra. Y al compartirlo a otros estamos sazonando, estamos dando sentido a la vida de otros, hablándoles del propósito de sus vidas por medio del Evangelio, diciéndoles, vea, ustedes, Dios puede hacer algo con sus vidas, ustedes necesitan aceptar al Señor, recibir al Señor su Evangelio, arrepentirse, tener una nueva vida. Eso es sazonar, eso es ralentizar el mal, ¿sí? No esperemos esas cosas de los políticos, aunque debemos tratar de llevar a gente que de una u otra manera haga esto, ¿no?
Por eso buscamos que nuestro voto siempre esté relacionado con aquello que está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos empuja a eso. ¿Cómo vamos a apoyar algo que está en contra de la palabra de Dios? Pues simplemente no seríamos nacidos de nuevo, ¿m? Porque estamos amando lo que ama el mundo. Estamos defendiendo lo que defiende el mundo. O simplemente no, yo estoy esperando el beneficio del político de turno, entonces pues me preocupo por mí y eso es egoísmo. Entonces, ¿cómo voy a decir que yo soy hijo de Dios cuando estoy pensando en mí, cuando estoy centrado en mí y ya lo que vimos, ¿no? No hay mansedumbre, no hay justicia, no hay amor de la justicia, ¿cierto? Este es un país que ha bebido mucha sangre producto de la injusticia. Por eso necesitamos pedirle a Dios que hayan hombres en eminencia, en autoridad, que dirijan nuestras naciones, gente que ame la justicia. No que sean perfectos, pero sí que estén alineados con aquello que nosotros defendemos y tenemos por convicción. ¿M? Y nos dice el Señor enseguida, ustedes son la luz del mundo. ¿Sí? Debe brillar. ¿Qué hace la luz? Brilla. Pero recuerde que la luz también puede tener dos reacciones, ¿no? ¿Mm? O nos alegramos porque podemos ver lo que está a nuestro alrededor, ¿cierto? No sé si usted estaba en su casa, yo sé que sí, y de pronto se va la luz y todo el mundo, ay, qué embarrada, qué triste, no podemos ver, y siempre, ¿cuál es la primera reacción? Ir a buscar una vela, una luz, prendemos la luz de un celular, de un dispositivo, ¿para qué? Para que nos permita ver, amamos la luz, ¿sí? Pero hay gente que reacciona mal ante la luz. Hay gente que acostumbrada a las tinieblas, ama las tinieblas y cuando le brilla la luz es molesto para ellos, es algo agresivo, ¿sí? Entonces no aman la luz. ¿M? Por eso el Señor también lo decía, hay gente que ama más las tinieblas que la luz. Y el Señor decía, yo soy la luz del mundo. Por así mismo yo quiero que ustedes brillen como esa luz, reflejen esa luz del Señor, que sea visible para todos los hombres, que no sea anónima. No hay cristianos anónimos. Nosotros debemos reflejar que tenemos a Cristo en nuestras vidas, con nuestras obras, nuestras palabras, nuestros pensamientos. ¿M? Glorificar el nombre de Dios. Y a que así los hombres reconozcan que solo Dios puede o pudo haber hecho esa obra de transformación. ¿M? Como decían por ahí, ¿no? Si muchas veces lo escuchamos en nuestra conversión, lo que Dios se hizo por nosotros en ese nuevo nacimiento. Como que nos encontramos que alguien que dice, uy, pero usted se ha cambiado, porque usted, yo me acuerdo que era así, y así, y así, y ahora usted, uy, entonces la gente que termina por reconocer, no, de verdad, eso le sirvió, sí debe haber un Dios porque esa persona para que haya cambiado así, difícil. Y no solamente la forma en que cambió, la forma en que habla, el hogar que lleva, la forma en cómo se expresa, las obras que hace, ¿sí? Es evidente que realmente en su vida ha habido una transformación. Eso es la nueva naturaleza. El Señor empieza en su sermón y vamos a dejar hasta ahí porque continúa el capítulo 5, pero por el tiempo no nos da. Ya seguiremos en la próxima haciendo el estudio de la parte final. Pero quiero compartirles esto, hermano. Quería compartirles porque creo que muchas veces no entendemos qué significaba ser hijo de Dios. Y aquí el Señor es claro y contundente con su primer mensaje. Bienaventurados cuando nacemos de nuevo, porque vamos a tener todos estos atributos. ¿M? Y esto va a ser luz para el mundo, va a ser sal para el mundo y nos va a llevar a ser una sociedad diferente hasta que Él venga. Estamos llamados a ser en medio de esta sociedad esa sal y esa luz, ¿sí? Que ralentice, que haga más lento ese mal que quiere gobernar, esas tinieblas que quieren gobernar este mundo. Pero somos nosotros los que nos oponemos. Entonces no esperemos esto en otras personas.
No esperemos este tipo de soluciones en los políticos, aunque pues hay una responsabilidad social, ya lo hablé. No esperemos esto en que cambie la bolsa, en que cambie el mercado, en que haya paz en el mundo, en cosas externas. No. Nos llama el Señor a nosotros a ser esa sal y esa luz necesaria para cambiar a al mundo, ¿sí? Para hacer de este mundo algo mejor. Entonces, hermanos, entregámosle este tiempo a Dios y oremos. Oremos al Señor, digámosle gracias, Señor, porque entendemos hoy que somos bienaventurados, Señor. Somos bienaventurados porque hemos recibido de parte tuya, Señor, a través de tu Santo Espíritu, unas capacidades que el hombre natural no puede tener. En su naturaleza caída no puede percibir, ni buscar, ni ganarse de ninguna forma. Por medio de tu Santo Espíritu, tú nos has hecho bienaventurados porque nos has hecho mansos. Nos has llenado de justicia, Señor mío, y no solamente nos has hecho justos, sino que nos has llevado a amar la justicia, a tener sed y hambre de ella, a ser misericordiosos porque hemos recibido misericordia, Señor mío. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos, pero también a tener obras de compasión, Señor mío. Cuando tú pongas en nuestro corazón o traigas a nuestra mente a personas que tienen necesidad, que necesitan una llamada, un abrazo, un apoyo económico, emocional, que necesitan una palabra, que necesitan simplemente nuestra compañía, Señor mío. Ayúdanos, Señor, a expresar esa misericordia que tú has expresado con nosotros. Gracias, Señor mío, que nos has dado limpieza de corazón, que habla de santidad, Señor mío, que habla de que nos has separado, nos has reservado para ti. Gracias, Señor mío, que nos has hecho pacificadores y buscamos la paz. Ayúdanos a promover siempre la paz con nuestras acciones, nuestras palabras, aún con nuestros pensamientos, y no dejar que en nuestro corazón surjan las guerras, sino la paz, la armonía. Y gracias, Señor mío, porque aunque en algún momento seamos perseguidos por causa de tu evangelio, Señor mío, o calumniados, sabemos, Señor mío, que tú nos habías hablado de esto y que no deberíamos temer ni angustiarnos, sino agradarte a ti, Señor mío. Tú te encargarás, tú nos defenderás, tú obrarás en justicia, Señor mío, y tú nos darás la protección para que sigamos siendo, ¿sí?, tus emisarios en esta tierra. Por eso ayúdanos, Señor mío, a ser sal y luz en este mundo, Señor mío, a preservar, a evitar la putrefacción de esta sociedad. Ayúdanos a ser visibles, libros abiertos para todos los hombres, que al ser leídos los hombres reconozcan que tú eres Dios, que hay un Dios en el cielo y te glorifiquen, Señor mío, y reconozcan que solo tu obra, que solo tú por medio de tu Santo Espíritu puedes cambiar vidas y muchos también sean llamados de las tinieblas a la luz y tú les concedas el arrepentimiento, Señor mío, y el entender y comprender tu evangelio, el amarte. Gracias, Señor mío, que cada uno de mis hermanos que hoy han escuchado esta charla y los que la van a escuchar, yo te pido, Señor mío, que sea tu Santo Espíritu llenándolos de convicción, de justicia, de juicio y de pecado, para que ellos busquen siempre, Señor mío, delante de ti, ser mejores para ti, Señor. Gracias por este tiempo y por tu palabra y por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu, gracias, amado Padre. Amén.